Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a una newsletter más. Estamos aquí con Mateu, que acaba de finalizar su etapa doctoral, su etapa como investigador junior entonces, y bueno, pues queríamos conocer un poquito más cómo es ese origen de meterte en una tesis y qué te lleva a desarrollar el tema que has estado trabajando. Muchas gracias por invitarme, Daniela. Bueno, el título de la tesis, que es El mal querer de Rosalía, estudio de casos sobre la construcción de estrellato en la era digital. Vale, pues ¿cómo empezó todo esto? Bueno, yo sé que con mis tutores teníamos en mente, siempre me ha traído mucho el tema de estudiar la cultura de masas, la cultura mainstream, el estrellato, y valorábamos con quién hacerlo, ¿no? Con una estrella quizá internacional, tipo Bruno Mars, un fenómeno de masas, ¿no? Y de repente surgió en 2018 el fenómeno Rosalía, el boom, ¿no?, mediático, que de hecho fue la personalidad más buscada en Google por la población española, y también surgió el vídeo de Jaime Altozano, el youtuber, digamos, diseccionando su álbum. Y ahí yo personalmente quité todos los prejuicios y me di cuenta de que estaba ante algo así como, yo tuve la sensación de una obra de culto, porque vi como muchas capas de significación, tanto a nivel musical, ¿no?, como escuchaba música experimental, flamenco, referencias a la copla, a la zarzuela, flamenco, y a nivel visual también dije, wow, pero aquí hay como Lorca, aquí hay cine kinky, aquí hay Vigas Luna, aquí hay como posmodernidad, ¿no? Vi muchas cosas, y entonces decidimos como embarcarnos a analizar qué es lo que pasaba con esto. Vamos, que te apareció el caso perfecto para concretar esa Total. inquietud inicial para la tesis. Exactamente, dijimos estudiar lo mainstream haciendo una tesis bastante mainstream, ¿no? Como un tema pop. Exactamente. Pues qué bueno. ¿Y qué resultados ha traído esta investigación? Bueno, resultados principalmente, te cuento, algunos de los objetivos era, por ejemplo, analizar El mal querer de Rosalía, que es su segundo álbum de estudio que la catapultó al estrellato masivo. Lo estudiamos desde una óptica particular, que es verlo como una suerte de mitología contemporánea. O sea, en la tesis sostengo la tesis, nunca mejor dicho, de que las celebrities, los influencers, las estrellas actúan un poco como las figuras míticas de antaño, ¿no? Como los héroes, los dioses, los semidioses, ¿no?, de la antigüedad clásica. Digamos que son como figuras o modelos hacia los que asomarnos para intentar comprendernos, ¿no?, como especie. Digamos que las estrellas, al igual que los héroes antiguos, Zeus, Apolo, ¿no?, tenían sus luces y sus sombras, y las estrellas de la misma manera pues también tienen sus coqueteos con el lado oscuro de la vida, ¿no?, ya sea el sexo, las drogas, lo que sea, pero también portan valores en sí, ¿no?, que como tienen un discurso, a veces son activistas. Entonces, digamos que hoy en día la cultura de masas es como la nueva religión, el pop es como, ¿no?, y cuando te fijas, cuando, qué sé, estuvimos este fin de semana grabando en la calle en Gran Vía unas promos para una música mía, que luego hablaré de eso, la gente cuando ve una cámara enseguida es como si viera ahí el oráculo, ¿no?, como si hubiera ahí lo divino se ha transformado de lo religioso a lo secular, a lo popular, ¿no?, y la gente tiene esa atracción con lo mediático. Sería un poco eso. Qué bueno, qué interesante eso. Bueno, pues has estado, decíamos al principio, ¿no?, formando parte de esta beca predoctoral que ofrece la universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia personal dentro del programa de beca? Pues muy interesante, ¿no? Al principio, como siempre, hubo esa especie de un poco de miedo, pánico escénico a la hora de empezar a dar clases, ¿no? Por suerte ya daba un poco el taller de jazz en el periodismo, en el máster de periodismo cultural, pero sí que me sirvió mucho para, con mucha constancia, empezar a dar clases, ¿no?, sustituyendo, ayudando a mi tutor, al catedrático, a Ignacio Blanco, de esta facultad de periodismo. Y entonces fue una experiencia muy enriquecedora y, entre otras cosas, además de publicar en revistas, libros, todo académico, y ir a congresos, me sirvió de oportunidad para ir a Berkeley, ahí enfrente de San Francisco, una estancia de casi 4 meses en California. Y también fue genial porque me quedé con una etnomusicóloga, Jocelyn Guilbault, y estuvimos ahí dando clases con ella, haciendo unos seminarios súper chulos de música, culturalidad, antropología, ¿no? Y yo creo que todo eso aportó un montón a esta tesis, que de por sí ya es bastante híbrida, ¿no?, porque también hay un interés, como la tesis fue una excusa para aprender sobre lo que siempre quise saber, tipo arquetipos, Carl Jung, movimientos de género, análisis visual, iconografía, religión, mitología. Entonces como que se ha mezclado,
pues como el tema, un poco postmoderno, ¿no? Se ha mezclado Sí. de varias vías. Hay una multidisciplinariedad. Exactamente, podríamos decir, ¿no? exactamente. De hecho, un poco los métodos de análisis, el tribunal de la tesis también fue súper variado. Había un catedrático de estética, un filólogo, un especialista en estudios culturales y música, ¿no? Y porque la tesis al final tiene una metodología también híbrida, es un poco lo que habló Silvio Weisbord de la postdisciplinariedad, como salirse solo del tiesto de, yo estudio comunicación o yo estudio musicología, no, es como ábrelo, ¿no? Y de repente pues hicimos un análisis musical, un análisis visual iconográfico, un análisis de prensa, de los frames, de cómo la prensa co-creó o enmarcó, digamos, el fenómeno Rosalía, y también una entrevista a un panel de expertos. Qué bueno, o sea que efectivamente tocaste todas las puertas que podían ir enriqueciendo esa investigación. Todo lo que se pudo. Es verdad que hubo algunas, no sé si llamar carencias, no es que sean carencias, es que por falta de espacio, por ejemplo, no pude adentrarme tanto en temas como el marketing o la comunicación. O sea, de forma lateral sí lo toqué, pero eso merecía un análisis en sí mismo, ¿no? Pero entonces ya nos habríamos ido a 2 o 3 tesis Sí, y ¿no? no era el momento. Bueno, entonces hablas un poco del futuro, antes has mencionado un poco de música. ¿Qué depara el futuro? Vaya. ¿Qué depara el futuro? Vale, mi tesis me gustó mucho como me propuse extraer algunas claves, si no bien universales, sí en el caso de Rosalía, de por qué ella se había vuelto, digamos, esta especie de estrella. Y además de que hay claves obvias que todo el mundo puede señalar, como el trabajo duro, la persistencia, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, hay algunas claves, ¿no? Como que ella utilizó ciertos arquetipos, como el viaje del héroe, ¿no? El héroe que se embarca en un viaje para salvar, digamos, a su tribu, a su ciudad o a ella misma, ¿no? Esto lo vemos continuamente en Matrix, en Gladiator, en las películas de Disney, y Rosalía usa esa misma estructura narrativa, ¿no? Donde la protagonista vive en un mundo normal y se casa con un hombre celoso, entonces empieza a descender al inframundo, a la zona esa desconocida de su propia psique, y ahí experimenta una muerte y un renacimiento, ¿no? Entonces, al utilizar estas estructuras, o al utilizar una ambigüedad a la hora de no encasillarse en ningún género, como que no es ni flamenco ni es pop, ni es experimental ni es urbano del todo, ¿no? Está ahí como el autor, ¿no? Como que el estatus de autor que trasciende todas las etiquetas. Todas esas cosas hacen que la obra Rosalía sea muy, muy interesante, ¿no? Juega con esas tensiones. Y entonces, mi propósito a futuro sería quizá, no lo sé, esto no es seguro, escribir un libro sobre estos temas, pero en general, ya no solo volcado a Rosalía, ¿no? Sino cuáles son las claves para, digamos, impactar a una audiencia o, digamos, acercarte al estrellato en la era digital, ¿no? Utilizando estos recursos que hemos hablado. Y otro tema sería, y otra vez citando lo de la postdisciplinariedad, o sea, que lo académico no se quede solo en lo académico, sino que salga a la calle, es aplicar esto, por ejemplo, a mi propia obra musical, ¿no? Como que yo tengo, no es un alter ego, soy yo mismo, pero yo, como Mateu Rico, tengo un proyecto musical que está en YouTube, en Spotify, y estamos grabando vídeos, canciones, y sería un poco aplicar esos principios que he aprendido a mi propia música. Qué bueno, o sea que vemos por ahí una vertiente más experimental, personal, y luego también una más divulgativa de cara a un público mucho más amplio. Pues deseosos de ver si ese proyecto al final tiene lugar, y por supuesto que leeremos el libro. Y nada, como es tu despedida, te cedo los honores para concluir. Gracias, Daniela, ha sido un placer. Y nada, nos vemos en las redes, nos vemos en los libros y donde nos depare la vida, ¿no? Y ha sido un placer estos 5 años de investigación aquí académica en el CEU, colaborando con la newsletter de Investiga, con mis tutores Ignacio Blanco y Margarita Garbisu, y nada, y nos seguimos viendo por aquí. Gracias y un saludo.